tardes, mi nombre es Hugo Neffen y voy a hablar sobre inmunomoduladores bacterianos si previenen las exacerbaciones en asma y EPOC dentro del curso Fortalecimiento del Sistema Inmunitario en la era COVID-19, referente a la profilaxis de las infecciones del tracto respiratorio en pacientes adultos, organizado por el laboratorio Casasco. Bueno, vamos a hablar en mi disertación sobre el impacto de las exacerbaciones en asma y en EPOC, sobre la prevención de las exacerbaciones en asma, la prevención de las exacerbaciones en EPOC y concluiremos con alguna recomendación. El impacto de las exacerbaciones en asma y en EPOC tenemos que fundamentalmente analizarlo en relación de las exacerbaciones que llevan a las hospitalizaciones. Los datos del Instituto Nacional de Epidemiología Emilio Coni muestran que el asma en menores de 20 años ha tenido como promedio entre 2015 y 2018 9.657 egresos anuales, con 13 muertes. Y en mayores de 20 años, 7.700 egresos, con aproximadamente 400 muertes al año. Si ahora analizamos qué sucede con EPOC, el número de muertes, el promedio ha sido de 6.800 por año, algo más de 30.500 egresos, y en el caso de las infecciones respiratorias bajas, de vías respiratorias bajas, 33.500 muertes y casi 700.000 egresos. Es decir, que si uno coloca estas tres patologías juntas, puede hablar de casi 120.000 internaciones en un año. Si uno analiza con los datos del sector público y siempre con la fuente proveniente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, uno puede afirmar que los egresos respiratorios significan el 11% del total de egresos. Dentro de la patología respiratoria, las infecciones son el 65% del total y asma y EPOC el 18%. Y cuando analizamos las enfermedades respiratorias crónicas no transmisibles, como EPOC y asma, EPOC significa el 65% de los egresos hospitalarios y asma el 35%. Esto en el año 2012. Bueno, vayamos ahora a prevención de las exacerbaciones en asma. La guía GINA, ampliamente diseminada en nuestro país, en Latinoamérica, a partir de 2015, centra su objetivo en disminuir la mortalidad por asma, las exacerbaciones y también mejorar el control del asma. Este objetivo principal de GINA hay que adaptarlo a las prevalencias locales de cada país, al sistema de salud y el acceso a la medicación. Y por supuesto, implementar en la práctica clínica, fundamentalmente en la medicina de atención primaria, clínicos, médicos de familia, esta estrategia focalizada en alcanzar el control del asma, reducir las exacerbaciones y la mortalidad. Diversos aspectos que hacen al manejo del asma y a la sintomatología por asma se evalúan diferente de acuerdo a lo que piensan los médicos, a lo que piensan los pacientes, los financiadores de salud y las autoridades regulatorias
que son los que autorizan nuevos medicamentos para el manejo del asma bronquial. Y ahí ustedes pueden ver el círculo relleno es alta importancia y el círculo vacío es baja importancia. Si uno analiza reducción de exacerbaciones, mejoría de la función pulmonar, reducción en el uso de corticoides orales, mejoría en calidad de vida, mejoría en el control del asma y reducción en el uso de medicación de rescate, las valoraciones son diferentes. Por ejemplo, para los pacientes, indudablemente, es más importante tener el asma controlado, no tener impacto en calidad de vida. Para el médico tratante, reducir el uso de corticoides orales es de real importancia. Al paciente tanto no le importa cómo está su función pulmonar, sino que él se sienta bien y tenga una buena calidad de vida. Pero el único tópico donde hay coincidencia entre los pagadores de salud, las autoridades regulatorias para autorizar nuevos medicamentos, médicos y pacientes, es la reducción en las exacerbaciones. En el caso de los pagadores de salud, porque está claro, y esto ya lo hemos publicado, el 60% de los gastos directos por asma provienen del manejo de las exacerbaciones, que incluyen las hospitalizaciones. Hablando de la prevalencia, ¿cuál es la prevalencia de asma en adultos en Argentina? Publicamos en el 2018, el primer autor fue Sergio Arias, del Instituto Nacional de Epidemiología, la prevalencia de asma en Argentina en adultos jóvenes de 20 a 44 años. La prevalencia ajustada, usando la definición de asma del Global Atlas of Asthma de la Academia Europea, es 6,45% en los últimos 12 meses. La presencia de sibilancias en los últimos 12 meses alcanza casi el 15%, y tener asma, y este asma que haya sido diagnosticado por algún médico, no en los últimos 12 meses, sino en toda su vida, casi llega al 9%. Llevando esto a números concretos, una prevalencia de 6,45% significa 940.000 habitantes de 20 a 44 años de edad en Argentina que padecen asma. Sibilancias, el 14,8%, es indudable que todas las sibilancias no son por asma. Y asma diagnosticado por médico, casi el 9% en este estudio que publicáramos en 2018. En relación a la prevención de las exacerbaciones, vamos a analizar el estudio BRIEF, que es la utilización de lisados bacterianos en la prevención de las exacerbaciones por asma en pacientes del STEP 4 de GINA o asma no controlado. La base de este estudio es los aspectos que ya han sido científicamente analizados en la presentación del doctor Arduzo en cuanto a cómo los lisados bacterianos, a través de los efectos inmunomodulatorios, disminuyen la respuesta T2, incrementan la respuesta T1 y la inmunidad innata. Este trabajo fue publicado como abstract en el European Respiratory Journal, presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en 2018, y son 80 pacientes con asma severo, STEP 4 de GINA, por edades entre 12 y 60 años, que habían tenido diagnosticadas, confirmadas por médico, 2 o más exacerbaciones en el año previo a la inclusión en el estudio. La intervención terapéutica fue darle broncovaxón o placebo durante 2 inviernos, 10 días consecutivos.
El objetivo principal del estudio fue número de exacerbaciones en los 18 meses después de que comenzó el estudio. Y hubo otras variables secundarias como infecciones respiratorias, evaluación de la función pulmonar, citoquinas, etc. Pero indudablemente lo importante era el objetivo principal y era ver la frecuencia de exacerbaciones a partir de los 6 meses. Y aquí están los datos de los primeros 12 meses, donde se ve que la tasa de exacerbaciones bajó de 2.5 al año a 0.94 con una P altamente significativa. La conclusión de este estudio es que los lisados bacterianos podrían ser efectivos en la prevención de las exacerbaciones por asma inducidas indudablemente por infecciones virales o bacterianas. Estamos a la espera de la publicación final del estudio BRIT con los resultados finales, incluyendo los 2 años de tratamiento. Algunas palabras, dado que este curso está en la era del COVID, es cuál es la actitud que hay que tener en los pacientes con asma y las vacunas anti-COVID. La recomendación indudablemente de la iniciativa global es que los pacientes con asma deben vacunarse con las vacunas anti-COVID. Respecto a que si hay asmáticos alérgicos, con perfil TH2 más importante, o que son pacientes que han tenido además reacciones alérgicas a medicamentos, etc. Gina remarca específicamente que la vacuna de Pfizer y las de Moderna son aquellas en las que ha habido reacciones anafilácticas, que estos tienen que ver con el polietilenglicol y que habrá que, en pacientes donde haya dudas sobre la presencia de alergia a estos componentes, tendrá que hacerse este paciente previamente evaluado para recomendar con precisión si se vacunan o no. Y remarco nuevamente que no hay contraindicación para que los pacientes con asma se vacunen anti-COVID con la vacuna disponible indudablemente en el país que habitan. Gina recomienda que obviamente que un paciente vacunado no debe dejar de tener en cuenta todas las estrategias de aislamiento, el uso de máscaras, etc. Estos pacientes con asma deben vacunarse contra la gripe, contra la influenza, y lo que recomiendan es 14 días de diferencia entre la vacuna de COVID y la vacuna antigripal. Esto es lo que recomienda también el CDC de Estados Unidos. Hay pacientes con asma severa que están con tratamientos biológicos, los diversos tratamientos biológicos que conocemos, que son para asma severo, STEP 5 de Gina, y acá la sugerencia es que se vacunen, pero que la vacuna no se administre el mismo día que se colocan el biológico. Por supuesto, Gina dice que esto lo estará continuamente revisando y adaptando a los nuevos datos disponibles. Bien, veamos ahora en EPOC. ¿Cuál es la prevalencia de EPOC? Decíamos que en adultos, en asma era 6.5%. En Latinoamérica se han hecho varios estudios para ver prevalencia de EPOC, para determinar la prevalencia de EPOC, desde el platino, que se hizo en Chile, Brasil, México y Venezuela, y acá en Argentina se hizo el estudio EPOCAR, que demostró una prevalencia del 14.5%. ¿Cuáles son las condiciones médicas que están en los primeros niveles como causa de muerte en la pandemia? Son situaciones preexistentes a la pandemia, y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas dentro del top 10 ocupan el tercer lugar. La perturbación
en la flora bacteriana de las vías aéreas indudablemente está involucrada en la patogénesis del EPOC. Sabemos que los factores ambientales, como la exposición activa o pasiva al tabaco, la polución intradomiciliar, la polución por biomasa y las infecciones de las vías respiratorias bajas inflaman y dañan las vías aéreas, dificultan o interfieren con el clearance mucociliar. La alteración de la microbioma favorece las exacerbaciones agudas de EPOC y las infecciones repetidas y la mala respuesta antiinflamatoria de los mecanismos reguladores contribuyen a que continúe el daño de las vías aéreas y a la progresión del EPOC. Es indudable que toda estrategia que logre disminuir las infecciones respiratorias y las exacerbaciones del EPOC va a contribuir a una mejor calidad de vida de estos pacientes. Estudios ya antiguos han demostrado que la utilización del OM85 en pacientes con bronquitis crónicas, viviendo en geriátricos y que además se han inmunizado contra influenza, muestran que la utilización durante un periodo de 6 meses de OM85 disminuye las infecciones respiratorias de vías bajas y los episodios de exacerbaciones o bronquitis aguda con diferencias estadísticamente significativas. Más recientemente, esta revisión sistemática y metaanálisis es realizado por PAN y publicado en 2015. Estos son 5 estudios analizados, donde el objetivo es ver el efecto del lisado bacteriano OM85 en la tasa de exacerbaciones y en la tasa de exacerbaciones en pacientes que estaban tomando antibióticos, y ustedes pueden apreciar que la tasa de exacerbaciones en el primer tópico se reduce un 20% y en aquellos que estaban usando antibióticos la reducción es del 39%. La coexistencia de COVID y COPD o EPOC a nivel global ha sido analizado por diversos estudios, y acá podemos ver este estudio de Higham, publicado en el European Respiratory Journal en 2020, donde muestra que la prevalencia de EPOC en pacientes con COVID varía entre el 2 y el 9%. La tasa de hospitalización entre un 3 y un 18%. Los pacientes, y esto está fundamentalmente en el trabajo de Al-Qahtani, que es el primero que está consignado en este metaanálisis, muestra claramente la mayor tasa de hospitalización y de pacientes críticos en aquellos pacientes que previamente tienen un EPOC o un COPD severo. Y la tasa de mortalidad, como ustedes pueden ver, varía entre 3 y 18%. Es indudable que la coexistencia de COPD es un factor que contribuye a mayor hospitalización, mayores pacientes críticos y mayor mortalidad, y por eso que el EPOC es considerado un factor de riesgo para las infectaciones por COVID. Teniendo en cuenta lo que hemos analizado, podríamos concluir diciendo que, además de las vacunas antigripales y antineumocóxicas, se debe tener en cuenta cualquier intervención que pueda reducir la predisposición a las infecciones en las enfermedades respiratorias crónicas no transmisibles. La utilización de lisados bacterianos podría ser una alternativa, pero aún se requieren más estudios adicionales que lo confirmen para indicarlos de forma regular. La utilización de los lisados bacterianos en modo alguno significa que no deban utilizarse en el caso de asma bronquial o del EPOC de todas las estrategias terapéuticas tendientes a reducir las exacerbaciones y mejorar el control de estas enfermedades respiratorias crónicas altamente prevalentes. Muchas gracias.